Iniciamos su programa. En concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. A esta hora ya estamos en comunicación con el compañero Gilmer Ibáñez. Él es secretario de Defensa de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, a quien le damos los buenos días. Compañero Ibáñez, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, compañero, y muchas gracias por la invitación y a la orden, y saludos para toda la audiencia de su programa. Bien, usted tiene un cargo muy importante a nivel de la CGTP, es el secretario de Defensa. Nos gustaría conversar sobre el tema de la libertad sindical. ¿Cuál es el balance que podemos hacer del 2023 y las proyecciones que tenemos en el 2024? ¿Hay diálogo? ¿Hay posibilidades de mejorar las condiciones laborales, los derechos laborales de los trabajadores del país? Cuéntenos un poco. Sí, muchas gracias. Primero hay que advertir que el derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga son derechos constitucionalmente reconocidos, ¿no? Y también a nivel internacional con los tratados internacionales que suscribe el Perú con la OIT o la comunidad internacional. ¿Cuál sería el balance de la central con referencia a los derechos colectivos de trabajo, el derecho a sindicalización, negociación colectiva? Nosotros consideramos que el último año, el 2023, más bien ha habido un retraso con referencia a cautelar los derechos laborales de los trabajadores en materia de libertad sindical. Sabemos que en el 2022 se dictó un decreto supremo, el 014-2022, que justamente modificó la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que más de 30 años no se actualizaba a la situación actual. Ahí se avanzó, por ejemplo, en establecer otros tipos de organización sindical. Tenemos sindicatos de empresas, sindicatos de grupo económico, sindicatos de cadena de producción, sindicatos de suministros, sindicatos de rama de actividad. Eso justamente se trabajó y se avanzó en el 2022 mediante el Decreto Supremo 014. También se avanzó en el tema de la negociación colectiva, algunos criterios en derecho a la huelga de ejercer los trabajadores. Se avanzó también en algunas comisiones técnicas que se sostuvo en el 2022, pero sin embargo en el 2023 prácticamente había un retroceso tanto en los criterios emitidos por la Autoridad Administrativa de Trabajo, el Ministerio de Trabajo en este caso, y tampoco el Ministerio de Trabajo a través del Consejo Nacional o a través de comisiones técnicas que se suele haber en el Ministerio de Trabajo, plantear una reforma de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo que permita justamente a los trabajadores ejercer mejor sus derechos laborales. Este año prácticamente en tema normativo no ha habido prácticamente nada, no ha habido nada. En los primeros meses hubo la situación crítica, una situación política muy complicada para nuestro país, con más de 80 muertos. Y luego, por parte de la central, acató movilizarse contra el gobierno. Luego, actualmente, si bien hay algunas comisiones técnicas, pero prácticamente este año no se ha avanzado nada en materia de los derechos laborales de los trabajadores, tanto sean individuales como colectivos, ¿no? En derechos individuales, el 2022 también se avanzó en el tema de restringir el abuso de las empresas intermediarias o tercerización laboral, que fue muy cuestionada por los empresarios. Pero en el 2023 tampoco hubo ninguna modificación, ninguna ley que permita justamente que los trabajadores tengan mejores derechos y mejores beneficios. En conclusión, para nosotros ha habido un retroceso más bien en el 2023. No hay un balance
digamos, que sea fructífero para los trabajadores. Ahora, hemos empezado el año con algunas noticias que verdaderamente no son alentadoras, más el panorama que usted nos señala y ante el anuncio ya público de una recesión en la economía, ¿cuál cree que va a ser las perspectivas en el 2024? ¿Se incrementarán los despidos masivos? ¿Se reactivará la economía del país? ¿Qué expectativa tiene la CGTP? Nosotros tenemos la expectativa que con esta publicidad que hizo el gobierno con el tema de la recesión económica a finales del año pasado, ¿no? Pero en este año, según en algunas reuniones que se ha sostenido en ese trabajo, han indicado que podría establecerse una reactivación económica del país y eso iba a ser un comunicado en el primer trimestre de este mes. Pero la situación que se ha visto el día de ayer de la renuncia del ministro de Economía nos da señales que la recesión económica va a seguir. Aunque no está confirmado, Entonces, hasta ahora no está confirmado al cien aunque por no está ciento. confirmado, Sí, se está aunque no está, especulando. Sí. se está especulando, pero hasta la actualidad no hay un hecho concreto, pero que permite justamente el panorama que la recesión económica va a seguir en nuestro país. Las empresas, haya recesión económica o no, siempre han utilizado, por ejemplo, los despidos colectivos o ceses colectivos en distintos sectores productivos de nuestro país. En el sector industria que yo pertenezco, por ejemplo, siempre las empresas utilizan el cese colectivo con la suspensión perfecta y que la ley data del año 1992, ¿no? Entonces, siempre han utilizado su mecanismo de despedir a los trabajadores a pesar que tienen cantidad de ingresos. Por ejemplo, un caso específico, eh, la empresa Bicola o el grupo AGE ha sometido a trabajadores a ese colectivo, despidos colectivos de más de 200 trabajadores, bajo la figura que está en una recesión económica y que su empresa está en quiebra, está en una situación económica crítica, pero vemos pues, que no es así porque está auspiciando a la selección peruana, hace publicidad en todos los canales de televisión masivo, entonces no tanto es creíble, sino que las empresas utilizan este mecanismo para despedir a sus trabajadores, ¿no? Ahora, ¿funciona o no el Consejo Nacional del Trabajo? A través del tiempo, de su nacimiento, el Consejo Nacional del Trabajo para nosotros nunca ha funcionado, ¿no? Ahí se avanzó en el 2001, 2002 con un proyecto de ley, la Ley General del Trabajo, se avanzó en ese Consejo Nacional de Trabajo, pero en realidad no se concretó. Se ha habido algunas comisiones técnicas también para establecer, por ejemplo, de manera técnica el salario mínimo vital, pero tampoco se ha concretado Ujú. porque por parte de los empresarios el que más se resiste a regular una revolución mínima vital por encima del actual es la CONFIEP. Quizá las otras organizaciones empresariales se sientan y podrían negociar o podrían hacer ajustes en los incrementos salariales, pero lo que más ha negado a sentarse a tratar una revolución mínima vital es la CONFIEP y siempre el gobierno ha recurrido a hacerlo por decreto supremo, ¿no? Consejo Nacional prácticamente no ha funcionado en los últimos tiempos, más allá de tener algunos criterios técnicos, pero que no ha dado resultados ese consejo o esa institución bipartita entre trabajadores, empleadores y Estado. Hasta la actualidad no ha funcionado. Actualmente está suspendida, la CGTP no está participando en este Consejo Nacional de Trabajo y como ya indiqué, no ha funcionado para nosotros este Consejo Nacional de Trabajo, más allá de sentarse y tomarse las fotos por parte de los representantes, ¿no? Ahora, en cuanto a la organización sindical, en el 2023 se ha fortalecido, hay mayores bases de la CGTP, hay mayor interés del trabajador en participar en la lucha sindical o todavía hay apatía en este sector. En todos los sectores, tanto el sector público como privado, cuando el sector público ostenta, según los estudios, un 11% de sindicalización de los trabajadores,
En el sector privado, del cual pertenezco, está en un 4 o 5%, que es mínimo. Hay una mayor cantidad de políticas antisindicales de las empresas, pero a pesar de eso, en el sector industrias que yo vengo trabajando, hemos crecido y la mayoría de trabajadores son conscientes que la única forma de mejorar sus condiciones de trabajo es mediante su organización sindical. Y eso lo tenemos experiencia en varias empresas que no han tenido sindicato. Hemos construido los sindicatos y han mejorado sustancialmente sus remuneraciones y sus condiciones de trabajo, porque cuando no hay sindicato no hay salario, no hay política salarial. Cuando hay sindicato, recién las empresas se acuerdan que también tienen que haber políticas salariales, ¿no? Y eso ha ido mejorando, ha ido creciendo. Yo creo que actualmente para el 2023 por ahí estamos en un 5,5% de afiliación en el sector privado, y en el sector público están entre el 12 o un 13% de afiliación a nivel nacional. Muy Falta bien, mucho por trabajar, en eso estamos, y esperemos que sigamos fortaleciendo nuestras organizaciones. muy bien. Gracias al compañero Gilbert Ibáñez, secretario de Defensa de la CGTP, que ha sido nuestro invitado en el programa en concreto. Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias, gracias por la invitación. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos nosotros.